Buenas, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, igual que nosotros, contentos por poder compartir junto con vos un capítulo más de nuestra serie En esto creemos. Hoy tenemos un tema realmente increíble, muy central e importante. Y tengo invitado de lujo hoy nuevamente. Pastor Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Nicolás, es un gusto estar con ustedes nuevamente en una nueva clase bíblica y hoy nuevamente tenemos a un invitado, al pastor Norberto González. ¿Cómo le va, pastor? Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación y gracias por sumarme a este hermoso proyecto. Siempre es lindo compartir la palabra de Dios, poder enseñarle a otros lo que sabemos, lo que hemos aprendido. Exactamente, pastor, para aquellas personas que no lo conocen, ¿en qué distrito está? Bueno, yo comparto distrito con el pastor Nicolás, estamos en el distrito de Madero Budge, son 10 iglesias, y ahí con el pastor Nicolás trabajamos y nos divertimos arduamente en este distrito. Muy bien, muy bien. Antes de comenzar a estudiar una nueva creencia, les invito como siempre a que puedan descargar este material, que es el libro Las creencias de los adventistas del séptimo día, que les estoy dejando acá abajo en la inscripción el link para que puedan descargar en formato PDF y les invitamos como siempre a que puedan leer cada uno de los capítulos, es decir, cada una de las creencias. Pastor Norberto, ¿nos quiere acompañar con una oración para poder comenzar el estudio? Claro que sí, los invito a que podamos ponernos en reverencia para orar. Padre Santo, gracias por permitirnos abrir tu palabra, gracias por darnos a conocer la verdad revelada en la Biblia y gracias, Señor, porque podemos compartirla. Te ruego que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros para que todo lo que podamos ahora compartir sea dirigido por ti, sea para gloria de tu nombre y para que todos podamos aprender y estar más cerca de ti, de la luz de la verdad y de Jesucristo. Gracias, Señor, te necesitamos. Quédate con nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras que el pastor va colocando la presentación, hoy vamos a hablar de una doctrina sumamente importante. Vamos a ver la creencia, mejor dicho, número 19, que habla justamente acerca de la ley de Dios. Por lo tanto, pastor Norberto, el tiempo es suyo. Muy bien, gracias. Obviamente creo que no sería difícil agotar este tema en esta presentación, pero vamos a ver los aspectos más importantes, más relevantes, y por supuesto en casa siempre nos queda la tarea de poder ahondar, seguir investigando, especialmente con el material que vos has ofrecido, que se puede descargar desde abajo, en el link de abajo. A partir de ahí uno puede seguir la tarea de investigar y de seguir aprendiendo en casa. Bien, yo comenzaría de la siguiente manera. Déjenme, a ver acá, ahí estamos. Hacer un repaso de un minuto de diferentes leyes en la Biblia. Porque cuando hablamos de la ley, hay miles de referencias en la Biblia, si uno busca en una concordancia, en un buscador, la palabra ley. Y eso es porque en la Biblia hay numerosas leyes. Por ejemplo, tenemos leyes de salud, leyes sanitarias, humanitarias, leyes sociales, leyes contra el delito, leyes sobre la alimentación, leyes ceremoniales. De alguna manera, yo resumiría esto de la siguiente manera. Dios dejó una cantidad de leyes y reglamentos con el fin de que su pueblo pudiera vivir en un ambiente favorable, donde reinara la equidad, el equilibrio, la salud y el interés por el prójimo. Un poco este es el objetivo de la ley, de las leyes, pero también tiene un propósito mayor. Todas estas leyes tienen un propósito mayor, que era que de alguna manera estas leyes generaran un ambiente que nos permitieran acercarnos a Dios. Es decir, despejaban el camino para poder tener una mejor relación con Dios. Porque en medio del pecado, el desorden, la injusticia, es difícil adorar a Dios con fidelidad. Y no es de extrañar que estas leyes que mencioné fueron dadas cuando Israel sale de Egipto, después de estar cientos de años como esclavo ahí, porque Dios tenía que ordenar de alguna manera, traer orden a su pueblo, para que en medio de ese orden social también se pudiera dar un crecimiento espiritual.
Así que en general, esto en 2 palabras explica la existencia de tantas leyes y tan diversas en la Biblia. Entonces vemos a Sin esta embargo, ley de pastor, perdón, sí, que era positiva, no era negativa, porque generalmente la gente piensa en forma negativa, las leyes que nos restringen la libertad, y es todo lo contrario. claro, la ley ordena, y cuando uno ordena, coloca las cosas de tal manera que no siempre nos agrada, ¿no? O que a no todos les agrada, pero justamente es para nuestro bien. Todas las leyes son para nuestro bien, ¿no? La primera palabra que se me cruzó en la mente fue armonía, orden, armonía. Claro, y para tener armonía con Dios necesitamos orden. Hay una relación íntima y muy interesante entre la armonía y el orden, ¿no? Bien, sin embargo, de entre todas estas leyes, hay una que se destaca, que es la ley moral, o más conocida como los 10 mandamientos, ¿sí? Lo de la ley moral no lo tenemos tan fresco en nuestra mente, pero sí el tema de los 10 mandamientos. ¿Por qué se destaca esta ley? ¿Sí? ¿Por qué se destaca? Yo puse 2 razones, puede haber alguna más, yo puse las 2 razones que me parecen importantes, y son las siguientes. La primera, porque esta ley no fue entregada a la humanidad ni por inspiración, ni por ningún otro método de los que normalmente Dios utilizaba para dar a conocer, para revelarse o para dar a conocer su palabra, sino que, según Éxodo 31:18, esta ley fue escrita con el dedo de Dios. O sea, la única parte no inspirada de la Biblia, o sea, no se asusten con lo que voy a decir, la única parte no inspirada de la Biblia son los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios no necesitó inspirar a alguien para revelarla. ¿Por qué? Porque Dios mismo la dio escribiéndola con su propia mano. Claro. Entonces, esto ya marca, ¿verdad? Una cosa es que yo mande a escribir algo y otra cosa es que lo escriba de mi propia mano. O sea, esto ya marca una diferencia, ¿no? Ya esto destaca esta ley por sobre las otras leyes. Y la segunda razón es porque esta ley refleja el carácter de Dios. Porque Romanos 7:12, podríamos citar varios pasajes, pero me quedo solo con este, dice, de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Al observar nosotros las Escrituras, vamos a darnos cuenta que estos atributos, santo, justo y bueno, pertenecen únicamente a Dios. Así que si la ley tiene esos atributos, quiere decir que de alguna manera la ley refleja también el carácter de Dios. Así que, por lo menos con estas 2 razones, entendemos que esta ley se destaca por sobre las otras. Claro. De todas maneras, y aquí viene algo que a mí me gusta, este asunto, la manera en que lo voy a presentar a mí es la manera que más me ha convencido, o que más me gusta después de tantos años. Y quiero hablar ahora de la vigencia de la ley. Pero para entender la vigencia de la ley, tengo que entender el propósito. Para mí, la vigencia y el propósito de la ley, hay una relación hermosa, inseparable, que la voy a presentar ahora, ¿no? Porque, digamos, en el mundo cristiano de hoy, esto es un tema de discusión, la vigencia. Sí. Si la ley sí, si la ley no, y si la ley sí, cuánto de la ley y cuánto no. Y entonces esto es lo que está. Y a modo así de, esto daría temas más, pero a modo como para mencionarlo en una oración, yo diría que o casi todas las discusiones que se generan hoy sobre el tema de la vigencia de la ley, tiene que ver porque nosotros, o porque algunos, no reconocen qué leyes siguen vigentes de las que mencionamos de la Biblia y qué leyes no. Claro. Y para mí, nosotros podemos entender, conociendo el propósito de la ley, podemos entender qué leyes hoy siguen vigentes y qué leyes no. Claro. Pero bueno, me meto así a modo de introducción, pero me meto de lleno en el tema. Esto ya lo dije. Primer argumento, voy a presentar 3 argumentos. Podría haber más, pero con estos 3 creo que vamos a poder, el tema puede quedar claro. Leo un pasaje clásico para que nosotros usamos para comprobar de alguna manera, certificar
de que la ley está vigente. Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es cierto que nosotros usamos este texto como uno de los textos claves para enseñar de que la ley está vigente. Sí. Sin embargo, yo voy a decir lo siguiente. Cuando acá Jesucristo, en este pasaje, Jesucristo se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Tal cual. Cuando, si yo vuelvo al pasaje, cuando él habla de abolir la ley y los profetas, esta expresión ley o los profetas se está refiriendo a una de las maneras en que los judíos separaban el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se separaba ley, profetas y salmos, o ley y profetas, ¿no? Entonces, acá Jesucristo se está dividiendo, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, dividido en dos partes. Para mí no es correcto aplicar este texto exclusivamente a los 10 mandamientos para comprobar que los 10 mandamientos están vigentes. ¿Por qué? Porque para mí no es el texto ideal. Porque este texto contiene un aspecto condicional. Cristo declara que Él no vino a abolir o a inhabilitar el Antiguo Testamento hasta que todo se haya cumplido. Sí, ese hasta cambia todo ahí. Claro, el hasta me pone... Hasta acá se cumple, después de esto ya no. Claro. ¿Entienden? Entonces, cuando yo cito este texto para decir los 10 mandamientos están vigentes porque Cristo dijo que Él no vino a abolir hasta, entonces cualquiera puede decir, bueno, pues, digamos, hasta que se cumpla y después ya, a partir de ahí caduca. O sea, ¿qué es lo que tenía que cumplirse según este texto? Justamente las leyes ceremoniales del templo, o sea, las leyes ceremoniales del tabernáculo, que encontrarían significado de cumplimiento en la muerte de Jesucristo. Claro. O sea, todas las leyes del antiguo, las leyes ceremoniales, vamos a decir, del tabernáculo, los sacrificios y todas las leyes ceremoniales que giraban en torno al templo, de alguna manera apuntaban, señalaban al Mesías, al Cordero de Dios, que sería molido por nuestros pecados, como dice Isaías 53:5. Entonces, y fijemos que esto se cumple, porque cuando Cristo muere, ustedes saben, terremoto, el velo del templo se rasga en dos, las palabras consumado es, de alguna manera marcan el fin de todas las leyes ceremoniales que se practicaban en el templo y que de alguna manera apuntaban a la muerte del Mesías. Entonces, esto es lo que Cristo está diciendo. Dice, yo no voy a abolir las leyes del Antiguo Testamento hasta que muera en la cruz, está diciendo Cristo. Claro. Por eso para mí una chica, me acuerdo hace muchos años atrás, me dijo, no, pero Cristo cumplió y ya se terminó. Hasta que se cumplió. Y me citó justamente este texto. Ya lo cumplió él, dice. Justamente, o sea, si lo agarrás por arriba al texto, no pasa nada, pero si lo hilás un poquito más fino, te das cuenta de que hay un aspecto condicional. Entonces, yo no usaría este texto porque aquí para los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no son temporales como las leyes ceremoniales, leyes que giraban en torno a los rituales del templo. Claro. Los 10 mandamientos reflejan los atributos de carácter de Dios, no son temporales, ¿sí? Entonces, yo no usaría este texto. En mi opinión, los textos que van a referirse exclusivamente a la vigencia, que me van a hablar de que los 10 mandamientos están vigentes todavía, los vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, pero después de la muerte de Cristo. Ahí vamos a encontrar textos que sí hablan exclusivamente de la vigencia de los 10 mandamientos. Porque a partir de la muerte de Cristo, ¿verdad?, los autores bíblicos ya entienden que las leyes ceremoniales ya no han caducado, no tienen más lugar, entonces normalmente se habla de todas las referencias a la ley suelen ser a los 10 mandamientos. Claro. Así que ahí, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que no sea tan abstracto esto. En Romanos 3:31 declara que, no lo voy a leer, pero declara que la fe confirma la ley.
Y entonces uno se pregunta, ¿qué ley? Y obviamente los 10 mandamientos. Porque las otras leyes ya alcanzaron su cumplimiento con la muerte de Cristo, ya cumplieron su función con la muerte de Cristo, y ya está, ya caducaron, digamos, ¿no? Ya no tienen una función que cumplir, llegaron a... Cumplió su propósito, las leyes. Cumplió su propósito, exacto. Entonces, por ejemplo, Romanos 3:31 está hablando de la ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos, pues las otras ya cumplieron su propósito y no tienen lugar ya en la teología de la Iglesia del Nuevo Testamento, por así decirlo. Bien, ¿cuál sería el segundo argumento de que la ley está vigente? El segundo argumento sería de que tanto Romanos 3:20 como Romanos 7:7 declaran que la función de la ley es mostrarnos qué es el pecado. Yo sé que la ley es pecado. Por ejemplo, en Romanos 7:7 Pablo va a decir, yo sé que codiciar es pecado porque el mandamiento dice, no codiciarás. Pero voy a leer Romanos 3:20, que dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Destaco la última oración ahí, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo sé que robar es pecado porque la ley dice que es pecado, yo sé que la idolatría es pecado porque la ley me dice que eso es pecado. Es decir, la función de la ley es mostrarme qué es el pecado. Si hoy la ley no estuviera vigente, entonces nosotros no sabríamos con certeza qué es pecado, y si nosotros no sabemos qué es pecado, tampoco tendríamos claro la necesidad de un Salvador. Sí, tal cual. Entonces, para mí es el segundo argumento, es otro argumento de que la ley está vigente, porque hasta el día de hoy me sigue mostrando qué es pecado, ¿sí? Voy a abrir un pequeño paréntesis ahora, porque si la ley me muestra qué es pecado, yo necesito saber qué es pecado. Perdón el trabalengua, ¿no? Pero creo que se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es pecado? Voy a usar un texto clásico, ¿sí? Pero este texto también tiene una palabrita interesante. 1 Juan 3:4, todos nosotros lo conocemos, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí la palabra también nos da la idea de que pecado es algo más que quebrantar la ley. Tal cual. Claro. Dice, también, quebrantar la ley es pecado, sí. Pero también, o sea, nos da hay algo más, Entonces, para mí, una de las maneras, me parece a mí, prácticas de entender lo que es el pecado es ir al primer pecado en el planeta Tierra, ¿sí? Sabemos que el primer pecado fue en el cielo con Satanás, pero el primer pecado en el planeta Tierra, ahí cuando Eva cometió el pecado. Yo diría lo siguiente, el pecado de Eva se generó por falta de fe en Dios y su palabra, sí, y al mismo tiempo por confiar más en la serpiente y su palabra. Tal cual. Porque Eva se encuentra ahí en el árbol del conocimiento del bien y el mal, con la serpiente, y ella tiene dos discursos. Tiene el discurso de Dios, no comas porque morirás, ¿verdad? Y el discurso de la serpiente, no, come y serás como Dios. Entonces, Eva tenía que depositar fe y confianza en una de esas personas y en su palabra y en su mensaje. Entonces, Eva confió más en el discurso de la serpiente y en la serpiente que en Dios y en su palabra. Entonces, el primer pecado se genera por falta de fe en Dios y en su palabra. Básicamente así se genera el primer pecado. Y fíjense que esto es así porque Jesucristo va a vencer a Satanás en Mateo 4, cuando es tentado en el desierto, va a vencer a Satanás de la misma manera, o sea, haciendo lo que Eva no hizo. Va a vencer a Satanás confiando en Dios y su palabra. Claro. O sea, Jesucristo viene y vence en el mismo terreno en donde Eva fue vencida. ¿Sí? Hay una comida de por medio, fruto, y acá Jesucristo, ¿verdad? Pero Jesucristo, ¿verdad? En circunstancias mucho peor, 40 días de ayuno, ¿verdad? Como dice el relato. Pero Cristo va a vencer con las mismas armas, vamos a decir, o donde Eva fue vencida. Es decir, Cristo venció confiando en Dios y en su palabra, que fue lo que Eva
justamente no hizo. Interesante también porque en el principio la serpiente instala la duda. Con que Dios ha dicho que no pueden comer de todos, pasa exactamente. Y acá le dice, si tú eres el Hijo de Dios, otra vez la duda. La duda, ¿no? La secuencia es la misma, ¿no? Sí, tal cual. O sea, los ingredientes, los elementos están ahí, tan intactos, ¿no? Entonces, yo haría la siguiente secuencia en cuanto a ir definiendo este tema del pecado. El pecado se genera por falta de fe en Dios y en su revelación. Esto trae invariablemente separación de Dios. Cuando yo dudo de Dios, me falta fe, me falta confianza, invariablemente yo me separo de Dios. Y como consecuencia de estar separado de Dios, quebranto la ley. Es por eso que 1 Juan 3:4 dice que quebrantar la ley también es pecado. Porque antes de quebrantar hubo otras cosas. Y estas otras cosas fue falta de fe en Dios y en su revelación y separación de Dios. Bien, por supuesto todo esto apelando al orgullo, porque Satanás le dijo a la serpiente justamente, si querés ser como Dios, comés, es decir, apelando a que ella fuese más grande que Dios, ¿verdad? El orgullo es la exaltación del yo, ¿no? Siempre las tentaciones apelan al orgullo, ¿no? Bien, entonces, yo concluyo, o sea, el pensamiento con esta, que para mí esto ha sido revelador, y espero que para otros también. Finalmente, quebrantar los 10 mandamientos, teniendo en cuenta esto que dijimos de la fe, ¿no? Quebrantar los 10 mandamientos es pecado, claro que es pecado, porque es la manera en que viven los que no tienen fe. Y déjenme explicarles esto. En primer lugar, porque nosotros debemos recordar que fuimos diseñados para vivir por fe. Adán y Eva fueron creados. Por ejemplo, Adán fue creado en el 6º día, y cuando Adán fue creado, todo había sido creado. O sea, Adán no vio nada, no lo vio a Dios crear. Es más, el mismo día, horas más tarde, Dios va a crear a Eva. Y cuando Eva fue creada, Adán lo anestesiaron, digamos, Adán estaba dormido. Así es que cuando Adán y Eva se despertaron, digamos, Eva porque, digamos, fue creada y Adán se despertó del sueño, ninguno había sido testigo de nada. Y Dios se presenta y dice, buenos días, yo soy Dios, sí, mucho gusto. ¿Ven todo esto que he creado? ¿Ven el Edén, los animales, el cielo, el Edén, todo? Sí, yo lo he creado, dice Dios. ¿Me creen? Y Adán y Eva tenían que ejercer la fe para aceptar, que él lo creó, porque no tenían ninguna evidencia. No. O sea, nosotros a veces yo hago la pregunta pícara, ¿no? Le digo, ¿la fe hizo falta antes o después del pecado? Todos dicen, no, después del pecado. Le digo, no, mentira, antes. Sí, claro. Adán y Eva necesitaban fe para entender que Dios fue el creador, porque ellos no vieron nada. Entonces, fuimos diseñados para vivir por fe. Es por eso que quebrantar los mandamientos es la manera en que viven los que no tienen fe. Porque por otro lado, también recordemos dos cosas. Nadie puede cumplir los mandamientos por sí mismos. Me dirá, ¿por qué? Porque Romanos 7:14 dice que la ley es espiritual y yo soy carnal. O sea, la ley es espiritual y yo soy carnal. O sea, ahí viene la lucha que habla Pablo, esto que quiero hacer lo bueno, pero está en mí lo carnal. Claro, lo carnal no me deja. Claro. Entonces, ¿cómo yo, carnal, puedo cumplir con la ley que es espiritual? Bueno, por gracia. ¿Y cómo obtengo la gracia? Por la fe. Esto es como la salvación. Es decir, yo puedo obtener de Dios la gracia, el poder, la capacidad de cumplir los 10 mandamientos por medio de la fe. Yo me aferro, la fe es el medio para yo poder apropiarme del poder de Dios para cumplir los 10 mandamientos. Y en segundo lugar, recordemos que Pablo dice en Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí está el también que decía entonces hoy. Ahí está el también. Entonces, quebrantamos la ley, justamente, y vuelvo a la diapositiva, quebrantar la ley, los 10 mandamientos, es pecado, porque vivir quebrantando la ley es la manera en que viven los que no tienen fe. Claro, tal cual. Tal cual.
Entonces no Hay una veo, relación. con esta analogía, con esta forma de pensar, ir llevando el tema, no veo el tema que la mayoría de las otras denominaciones dicen, bueno, pero los adventistas se quieren salvar por las obras, porque quieren guardar la ley. Y no se está viendo eso acá. Es que justamente la ley, ¿quién la guardan? Los que tienen fe. Claro. Los que no tienen fe, no la guardan. Es sencillo. Pero viste cómo ahí se han popularizado algunos conceptos, o sea, totalmente contrarios Sí. digamos, al modelo o a la revelación bíblica, y entonces ahora parece que la verdad es mentira y la mentira parece verdad, ¿viste? Es una cosa. Interesante también porque no tienen problema con todos los mandamientos menos uno. Porque no Claro, tienen problema bueno, con matar, con robar, con adulterar, mentir, etcétera, pero no tener dioses, pero con el único que tienen problemas es con el sábado. claro, bueno, y ahí entramos en otro problema, Sí, porque Santiago 2.10 dice que el que quebranta un mandamiento se hace culpable de todos. tal cual. Lo que nos da la idea de que los 10 mandamientos son un paquete que no se puede dividir, ¿no? Que no podemos diseccionar. Entonces, si yo analizo, en realidad, transgredir la ley de Dios significa que no tengo fe en Dios. Claro. Desde esa perspectiva cambia totalmente el tema de guardar los mandamientos. Claro, porque nosotros vivimos por fe y porque todo lo que hacemos lo hacemos por medio, o sea, es por gracia, pero obtenemos esa gracia por medio de la fe. Claro. Justamente, el que no guarda los mandamientos es porque no tiene fe en Dios y en su revelación, como le pasó a Eva. Sí, sí. Eva pecó porque no tuvo fe en Dios y en su revelación. Me estoy haciendo un paréntesis dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Mi pensamiento va hacia Caín. Dios le dijo, hay que sacrificar a los dos hermanos, hay que sacrificar un cordero. ¿Qué hizo Caín? No, yo voy a sacrificar como yo quiero. Claro. No obedeció, no tuvo en fe en la palabra de Dios, básicamente. No confió en Dios y en su revelación. Él prefirió su propio sistema de sacrificio en lugar de... O sea, él pensó que su propio sistema de sacrificio era mejor que el de Dios. Confió más en sí mismo que en Dios. ¿Me entendés? O sea, y si nos ponemos a repasar en la Biblia diferentes casos, vamos a encontrarnos con el mismo principio. Sí. Finalmente pecamos porque desconfiamos de Dios y de su revelación. Me estoy acordando de un profesor que decía que el pecado en realidad, la esencia es ser autónomos, la independencia de Dios. Y eso es lo que buscó Satanás, Caín y bueno, hasta nosotros en la actualidad. Claro, es justamente lo que le pasó a Eva, que lo comenté hace un ratito, me vuelvo acá, ¿verdad? El pecado se genera por falta de fe en Dios y su revelación. Esto trae invariablemente, ¿qué? Separación. Separación. Cuando yo desconfío de Dios y de su palabra, me separo y puedo estar dentro de la iglesia y viviendo esta realidad. Tal cual, tal cual. Yo puedo estar dentro de la iglesia, de cualquier iglesia que se nos ocurra, ¿verdad? Y puedo estar viviendo una vida de separación de Dios porque no tengo fe en Dios y en su revelación. Es decir, cuando yo estoy amargado y deprimido porque tengo problemas económicos, ¿sí? Pero amargado, o sea, todos podemos estar preocupados, pero digamos, cuando estamos en una amargura crónica por mis problemas económicos, en realidad estoy viviendo sin Dios, aunque vaya a la iglesia digamos, todas las semanas. Sí. ¿Por qué? Porque me está faltando fe en Dios y en su revelación, en donde en Mateo 6 dice que Él me va a dar todo lo que necesito. Claro, tal cual. Sí, o sea, esto se puede aplicar. Bueno, y entonces la persona que vive sin fe en Dios y en su revelación y vive separado de Dios, vive en pecado. Y puede guardar el sábado y puede no comer chancho y dar el diezmo, pero está viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque no tiene fe en Dios y en su revelación y por ende está separado de Dios. Lo que le pasó a la religión judía en el tiempo de Cristo, ¿no? Eran muy religiosos, pero no tenían conexión con Dios. Y entonces vivían en pecado. Tal cual. Por eso Cristo les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y él es asesino desde el principio. Muy directo Cristo, pero... pero es la verdad. Exacto, en la actualidad no podemos ir a la iglesia a dar el diezmo. Bueno, ahora no podemos. Bueno, ahora no sé, parece que se empieza a abrir todo el tema de volver a las iglesias, ¿no? Pero puedo ir todos los sábados a la iglesia, puedo devolver el diezmo, las ofrendas, hacer actividad misionera, todo, pero si no tengo fe en Cristo, es salvación por obras, básicamente. Claro. Y si finalmente yo
no vivo por fe, porque como dice Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Si yo no vivo por fe, entonces vivo en pecado. Vivo. Entonces esto es un tema, nosotros a veces tomamos algunos puntos así por arriba, como por ejemplo 1 Juan 3:4, que dicen, pecado es infracción de la ley, listo. No, También. es más allá que eso. Claro. O sea, hay más. Entonces, básicamente, y como vos dijiste, el pecado es estar separado de Dios. Cuando uno está separado de Dios, vive en pecado. Puede hacer cosas buenas, pero estás viviendo en pecado. Pensaba que esta forma de visualizarlo genera una vacuna antilegalismo en donde existe una conexión inherente entre Dios, nosotros y los mandamientos, en donde no se puede verlo de otra manera, no se puede romper y de alguna manera ayuda a muchas personas a pensar esta conexión con Dios a través de las leyes en la Biblia. Así que me parece muy interesante eso. Me lleva Claro, también a pensar justamente en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dice. claro, y vos fijate que hay una conexión, porque si vos los mandamientos los guardás por gracia, que la obtenés por medio de la fe, entonces ahí se entiende la expresión fe de Jesús. Claro. Jesús guardó los mandamientos porque tenía la fe necesaria para apropiarse de la gracia de Dios, para guardar los mandamientos y para hacer todo lo que hizo. Porque Jesús dijo, todo lo que yo hago, no lo hago por mí mismo, hay muchos textos que hablan de esto, sino que lo hago porque el Padre lo hace a través de mí. Tal cual. Entonces, esas dos expresiones nosotros nunca vemos esta relación, pero están íntimamente relacionadas. En realidad Justamente, siempre el guardar los mandamientos fue por fe. Siempre. Claro, Los siempre. judíos pasaba lo mismo. Podían guardar la ley exteriormente, pero no la estaban guardando. Lo que pasa es que si vamos a hilar fino, vos podés guardar exteriormente ciertos mandamientos. No todos. Los externos, Claro. los que se ven con los ojos. Pero, por ejemplo, el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo puedo tener un ídolo acá, que nadie lo ve, y bueno, y la gente pensará que yo cumplo con los otros 9. Ese mismo pensamiento me lleva también a lo que citó Jesús. El que mira a una mujer, el que codicia a una mujer ya adulteró, dice. O sea, no está haciendo el acto, pero acá en la mente ya lo hizo. Y robar, mentir, pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando nosotros encerramos la religión en lo visual, entonces estamos de alguna manera haciendo una maqueta, una caricatura de la religión, porque la religión pasa por acá. Claro. Porque fíjense lo que estamos hablando. ¿El pecado dónde se origina? Acá. Sí. Y después, cuando uno comete el acto pecaminoso, eso es la consecuencia de lo que se gestó acá. Sí. La religión, ¿cómo se vive? Por fe. ¿Y la fe dónde se origina? Acá. ¿Me entienden? Y después, mis manifestaciones de fe, mis actos de fe, son consecuencia de lo que se generó acá. Pero cuando nosotros encerramos la religión solamente en lo que se ve, en lo que hago, en lo que muestro, estoy haciendo una maqueta, una caricatura de la religión, porque la religión no pasa por lo que hago, la religión pasa por lo que se desarrolla en mi mente, por las decisiones que tomo, porque tener fe es una decisión, tener confianza, fe en Dios es una decisión. Tal cual, tal cual. ¿Verdad? Entonces, yo creo que nosotros nos hemos quedado, o sea, hay muchos que se han quedado con este aspecto visual, práctico de la religión, que no está mal, pero en realidad esa no es la esencia de la religión. La esencia de la religión pasa por procesos mentales. ¿Sí? Y como Satanás sabe que la religión pasa por procesos mentales, ¿qué hace? Entonces él agarra algunos de los atributos de nuestra mente, agarra, por ejemplo, las emociones, y él dice, Satanás dice, así que la religión pasa por procesos mentales, bien, no hay problema, dice Satanás. Entonces desplaza la razón y pone en el centro de nuestra mente las emociones, para tergiversar esos procesos mentales y tergiversar la verdadera religión. O sea, esto es un tema que... Sí, vemos, ¿no? La esencia, igualmente lo que estaba por decir antes, ¿no? Como seres humanos tenemos esa tendencia de ver lo superficial. Y Cristo justamente atacó eso. Ustedes pueden
lavar el vaso por fuera, pero por dentro está todo sucio, dice él. Claro, claro. Ustedes... Sí, sí. No, por eso te digo que nosotros tenemos hoy que ir a la esencia de la religión, a la esencia que es justamente decisiones racionales, Claro. que nos llevan, ¿verdad?, a tener una comunión con Dios, no solamente basada en la práctica, porque si no yo me quedo con que, bueno, cumplo con ciertas cosas, voy a sábado a la iglesia, hago actividad misionera, leo la Biblia todos los días, pero si yo tomo esas prácticas como requisitos a los cuales yo tildo, ¿no?, cumplí con esto y cumplí con esto, y me quedo con que esa es la religión, entonces vivo, eso es miserable para mí, o sea, es una vida religiosa miserable. Legalismo. O sea, yo Es legalismo. oro a la mañana, estudio la Biblia, mi escuela sabática, y doy un librito misionero y ya cumplí con la religión. Y estoy bien. Y capaz que me siento bien conmigo mismo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y no que sean cosas malas. No. Está muy bueno que lo hagamos, pero cuando hacemos de eso la esencia de la religión, estamos mal. Creo que cuando quitamos a Cristo del centro de nuestro corazón y de la religión, ahí se vuelve justamente ítems. Claro, mira, la semana pasada, bueno, la historia es larga, pero lo hago en dos oraciones. Me llama alguien que vaya a su casa porque su hijo te estoy hablando de gente cristiana, no estoy hablando de paganos perversos por ahí, ¿no? Sí. Porque su hijo, digamos, golpeó violentamente a su nieto. Me estaba llamando el abuelo, ¿no? Bueno, yo voy a la casa y me encuentro con este panorama. O sea, el padre le pega al hijo, el abuelo le pega al padre, en represalia, y bueno, se armó una bataola para que entre en detalle. Y entonces cuando yo charlo, porque yo ya sé lo que pasa, cuando vos llegás a ese nivel de violencia, es porque no estás viviendo, no entendiste la esencia de la religión. Tal cual. Entonces viven una religión superficial, y es así, porque cuando ellos me describen su vida diaria, ellos, digamos, pasaban 1 hora por día, 45 minutos, 1 hora por día leyendo la Biblia, lección de escuela sabática, ¿me entienden, no? Sí. Pero resulta ser que, claro, cumplían con el requisito, cumplían con lo que un buen cristiano tiene que cumplir, pero no hay cambio en sus vidas. Justamente, ¿por qué no hay cambio en sus vidas? Porque tienen un concepto de que la religión son cumplir con estos actos externos, y no con que la religión son procesos mentales, donde yo tomo decisiones para que Dios ocupe un lugar, el lugar más importante en mi vida, y a partir de que Él ocupa el lugar más importante en mi vida, y gobierna mi vida, gobierna mi mente, Él genera los cambios que yo no puedo generar. Pero cuando de ahí tenía una familia buena, porque son muy buena gente, digamos, no tengo nada, o sea, Sí. muy bueno, pero porque viven una religión Superficial sería. superficial, basada en lo que se ve, sí, externo, en los actos, en externos, y son sinceros, no es que son perversos, nada, no, porque, digamos, lo aprendieron así, y así lo creen, y así lo viven. Bueno, justamente sus vidas no hay cambios, no hay un cambio en sus vidas. Y bueno, doy un ejemplo, pero como ese ejemplo, sí, hay mucho. habría... Y hasta nosotros, porque nosotros tampoco somos ningunos santos. Cuando nosotros nos alejamos de Cristo, caemos en la misma miseria que Tal cual, porque cualquiera. somos seres humanos. Una cosa interesante, Pastor, que dijo desde el principio, entonces que uno de los argumentos más fuertes para poder dar por sentado o mostrar que la ley es vigente, no tenemos que ir al Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y un dato importante, porque si vamos solamente con el libro Apocalipsis, el libro Apocalipsis fue escrito casi en el año 100 de nuestra era. Si la ley fue clavada en la cruz en el año 31, casi 70 años después aproximadamente, porque Juan, ya casi en el segundo siglo, está diciendo de que la iglesia, en el tiempo del fin, el remanente, va a guardar los mandamientos de Dios, si ya fueron clavados en la cruz. Por eso, para mí, el propósito, o sea, yo compruebo la vigencia de la ley al entender el propósito de la ley. Claro. Si el propósito sigue vigente, la ley sigue vigente. Claro. Es sencillo. Pero bueno, el que no hay más sí, perdón. no hay más ciego que el que no quiere ver, digo. Claro, otro punto importante también es que
que me lo mencionó Pastor, es que si yo lo guardo simplemente por guardar, eso es salvación por obra. Y estoy seguro, Pastor, que muchos, pero muchos hermanos, consciente o inconscientemente, uno le puede preguntar, ¿por qué debo guardar la ley? Y seguramente en su mente se le cruza la idea, salvación. Tengo que cumplir la ley. Y eso es salvación por obra. Bueno, yo te diría, te contestaría esa pregunta, pero la contesto en un rato. Bueno. Porque antes de contestar esa pregunta, lo que yo quiero es mencionar el tercer argumento. Sí. Porque hasta ahora estamos con el segundo argumento. Sí. Y el tercer argumento es el siguiente. La ley, o sea, los 10 mandamientos, siguen vigentes porque según Gálatas 3:24 y Romanos 10:4, y estamos usando textos del Nuevo Testamento, como dije, dicen que la ley, estos textos dicen que la ley nos guían a Cristo. Por ejemplo, voy a leer Gálatas 3:24 que dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por Él. Entonces, fíjense cuál es la dinámica acá, la dinámica que me presenta este pasaje. La ley me muestra que es pecado, Romanos 3:20 y Romanos 7:7, como vimos recién, ¿verdad? Cuando yo, al observar la ley, me reconozco pecador, y esto sucede porque el Espíritu Santo me convence. Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo me convence de pecado. Sí. Entonces, cuando el Espíritu Santo usa la ley como una herramienta para que yo me dé cuenta que soy pecador, entonces la misma ley que me dice que soy pecador me está motivando a buscar a Cristo para que me salve y para que me justifique. En ese sentido, la ley me guía a Cristo para que me salve. Entonces, ¿la ley me salva? No. No. Pero la ley me guía ¿a quién? A aquel que me puede salvar. Porque la ley revela mi verdadera condición. Y entonces, ahí viene entonces lo que vos decías, ¿verdad? No es necesario cumplir la ley para salvarnos. Y algunos se escandalizan cuando decimos esto. En realidad este es un tema genial, que yo lo tengo desarrollado, lo subí al canal, ahí tengo, pero este es un tema que a mí me encanta. Y otro día lo podemos ver, pero no es necesario. Porque en realidad la salvación es por gracia. ¿Sí? Hay un versículo que de alguna manera nos coloca, digamos, el antídoto para entender de que no necesito ley para salvarme. Bueno, hay más de uno, pero me gusta porque este versículo resume de alguna manera el tema. Efesios 2:8-9 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Es decir, la salvación es por gracia, no nace en nosotros, sino que es Dios el que me la regala. La obtengo por medio de la fe. No es por obras, no tengo que hacer nada, ¿verdad?, para salvarme, sino que, porque si fuese por obras, yo podría vanagloriarme, como hacían los fariseos, ¿verdad? Claro, hay parábola fariseo y publicano. Gracias, Señor, porque no soy como este fariseo, ¿no? Yo diezmo, yo sigo régimen por salud, bueno, etcétera, etcétera. No soy como todos estos otros. ¿Me entienden? Entonces, viene la pregunta, el por qué yo tengo que cumplir los mandamientos. Y a mí me gusta de alguna manera ilustrar esto de la siguiente manera. Para mí, esto de cumplir los mandamientos es una especie de termómetro. El termómetro sirve para medir, ¿sí? Y el termómetro sirve para medir cosas que pasan por dentro, cosas internas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo cumplo 10 mandamientos, de alguna manera, esto no es, digamos, exhaustivo, o sea, no es concluyente, pero de alguna manera ayuda a que yo pueda conocer mis motivaciones más íntimas. Porque, por ejemplo, Juan 14:15 dice, si me aman, cumplan mis mandamientos. Sí. Es decir que cuando uno vive la verdadera religión, en la verdadera religión, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Yo obtengo esa salvación por medio de la fe, confiando en que lo que Jesucristo hizo por mí es suficiente, y entonces, cuando hago eso, estoy aceptando a Cristo como mi Salvador. Y la consecuencia de vivir salvado es que yo voy a cumplir con los mandamientos.
Porque el texto dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Sí. Cuando yo soy amado por Dios y lo entiendo, eso despierta en mí amor hacia Él. Y ese amor hacia Él va a generar en mí el deseo de seguirlo a Él. Y la mejor manera de seguir a Dios es cumpliendo con sus mandamientos. Obedeciendo. ¿Por qué? Porque es lo mejor que nos puede pasar. No porque en el obedecer los mandamientos yo me voy a salvar, porque yo ya estoy salvado. O sea, los mandamientos es el camino de los salvados, no es el camino para salvarse. Hay una diferencia muy grande en esto. ¿Puede repetir de vuelta eso, pastor, esa frase, la última? Los mandamientos es el camino que transitan los salvados. No es el camino para salvarse. Son dos cosas. El camino para salvarse es Jesucristo. Y aceptar su gracia, que es un regalo, y que la acepto por medio de la fe. Ese es el camino para salvarse. Pero una vez que yo ya transité ese camino, que transito todos los días ese camino, entonces ahora Dios me dice, bueno, vos que ahora ya sos salvo, porque todos los días me buscás para obtener de mí el regalo de salvación, te invito a que transites el camino de los 10 mandamientos. Y entonces yo le voy a decir, pero ¿por qué tengo que transitar este camino? Porque este camino te va a ayudar a permanecer en la condición de salvado. Claro. Al margen también es un cerco de protección, justamente contra todo lo que dice la ley, no matar, no robar, no adulterar. Mil beneficios, ¿verdad? Claro. Que sería muy largo explicarlos ahora. Ahora, entonces yo a veces me encuentro con personas y yo les digo, miren, así como la consecuencia inevitable del pecado es la separación de Dios, así la consecuencia inevitable de amar a Dios es guardar los mandamientos. Y le digo, ¿sabe por qué usted no guarda los mandamientos? ¿Por qué? Porque usted no ama. No, ¿cómo dices? Y sí. Sí, parece que hay una guerra, que lo que están los que son legalistas, que la ley, y después la otra parte parece que son irreconciliables, que solamente hablan del amor de Cristo, de su amor, y eso hay que predicar. Y acá lo que está diciendo el pastor es todo lo contrario, hay una unión inseparable. Claro, lo que pasa que, ¿sabes cuál es el problema? Los énfasis. Claro. Los énfasis. Cuando yo enfatizo un ingrediente, y lo enfatizo, entonces ya me tildan, ¿verdad? Soy legal. Si enfatizo la ley, me tildan de legalista. Si yo enfatizo la gracia, digamos, la gracia es una consecuencia del amor, sí. entonces me voy al otro extremo. Cuando en realidad hay una unión, es una combinación perfecta. Sí. Es una combinación perfecta. Como decíamos hoy, una armonía perfecta. Claro, porque nadie que es salvo por la gracia va a pensar que no tiene que cumplir los 10 mandamientos. Uh-huh. O sea, yo no sé cuál es dónde ven la diferencia. El problema está en los énfasis. Lamentablemente a veces a nosotros nos han llamado legalistas porque tenemos un énfasis incorrecto. Los énfasis son siempre incorrectos. Salvo que si Dios no lo enfatiza, entonces mis énfasis son incorrectos. Es más. Éxodo 34, 6 y 7, cuando Dios se presenta ante Moisés, y dice, yo te voy a mostrar mi gloria, y entonces Éxodo 34, 6 y 7, Dios se presenta ante Moisés, esa frase que ustedes conocen tanto, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, grande, en misericordia, tardo para la ira. Uh-huh. Hay 6 referencias a la misericordia. Cuando Dios se describe a sí mismo, hay 6 referencias a la misericordia, 2 referencias a la justicia de Dios y una referencia a la verdad. O sea que ese texto que describe el carácter de Dios, que Dios se describe a sí mismo, describe su carácter, vemos que el carácter de Dios es desproporcionado. Toda la creación de Dios es proporcionada. Uno ve la flor, un centro, los pétalos, todo tiene proporción, ¿verdad? Pero el carácter de Dios es desproporcionado porque hay 6 referencias a la misericordia, 2 referencias a la justicia y una referencia a la verdad. Es decir, Dios es más misericordioso que justo. Claro. Entonces, como Dios tiene un carácter en donde se enfatiza la misericordia, yo como hijo de Dios, ¿qué tengo que enfatizar? La misericordia. Porque Dios es así. Entonces yo estoy autorizado a enfatizar la misericordia sin desprestigiar, por supuesto, sin anular la justicia y la verdad, porque están presentes también ahí. Porque Dios
El me da tema permiso. son los énfasis Eh, incorrectos, porque hay un equilibrio claro, perfecto, porque Dios es justo también, porque si no, claro. no sería un verdadero amor. No, por eso digo, no, sin anular la justicia y la verdad que están presentes dentro del Claro, carácter de Dios, pero hay un énfasis en la misericordia. El problema es cuando yo, como ser humano, empiezo a yo colocar mis énfasis. Ahí yo estoy autorizado a decir que Dios es más misericordioso que justo porque Él mismo lo reveló. Pero cuando yo, como ser humano, empiezo a colocar mis propios énfasis sin la autorización de Dios, que me la da a través de su palabra, ahí viene el problema. Entonces yo siempre comento, digo, miren, si ustedes quieren predicar de la ley, o sea, le comento a las personas, ¿no? Prediquen, pero nunca prediquen de la ley sin citar Romanos 10:4 o Gálatas claro, 3:24. Cuando dice la ley me guía, es una guía que me lleva a Cristo. Porque entonces usted conecta la ley, que puede parecer fría, que puede parecer demandante, puede parecer un listado de requisitos, conecta la ley con Jesucristo, que es digamos, el representante de la gracia de Dios. claro. Pues ahí la ley encontramos el verdadero sentido de la ley. En cierta medida, a veces nos tildan de legalista por eso, porque no sabemos hacer las conexiones correctas con los versículos. Damos énfasis solamente la ley, la ley, la ley, ¿y dónde está la conexión con Cristo? Con Cristo. Entonces las personas tienden a ver la ley como un cúmulo de requisitos. Y como nosotros vivimos en una cultura católica, Sí, en donde la salvación es por obras, ¿sí? Ya la gente, todo, hasta incluso nosotros, sí, ya fuimos criados con eso. Entonces, cuando yo presento la ley sin Cristo, automáticamente la mente de las personas tiende a llevar la ley y colocarlas en la estantería de requisitos para salvarme. tal cual. En nuestra mente, ¿verdad? Automáticamente la gente lo pone ahí. Por eso yo siempre tengo que conectar la ley con Cristo. Y la ley sin Cristo no tiene sentido. Ujú. No tiene sentido. Que fue lo que le dijo Jesucristo a los fariseos. Si ustedes diezman en la menta, en el eneldo y el comino, en Mateo 23, ¿verdad? Y se olvidan de lo más importante de la ley, que es la misericordia, el amor y la justicia. Sí. O sea, Al fin y al entonces cabo, la ley está dividida en dos grandes principios, amor a Dios y amor al prójimo. Amor, claro. está diciendo amor a Dios y amor al prójimo. ¿Y quién puede amar sin el hecho de que la gracia de Dios, sin que la gracia de Dios intervenga en nosotros? Claro, ¿Quién puede decir yo amo sin la gracia de Dios interviniendo en nuestra vida? Nadie. nadie. Porque el amor, según Gálatas 5:22, es un atributo, es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Claro. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. O sea, yo no amo, no tengo la capacidad de amar. ¿Sí? O sea, a ver, no tengo la capacidad de amar como Dios ama, que es como deberíamos amar. Nuestro amor humano es muy egoísta. El amor ágape que O sea, dice la Biblia. Claro, El que entrega todo. el amor agape me lo da el Espíritu Santo. Claro. O sea, no lo tengo yo, es fruto del Espíritu, no es fruto del ser humano. Ujú. Entonces, si la ley es amar a Dios y amar al prójimo, y yo no tengo la capacidad de amar, y necesito que Dios me dé la capacidad de amar, volvemos al punto de que yo voy a cumplir la ley que consiste en amar por medio de la fe, otra vez, por medio de la fe y por medio de la gracia. O sea, volvemos al punto, ¿verdad? En la relación de la fe, la relación de la gracia y la relación y de la obediencia. En fin, un tema apasionante, pero yo sé que hay otros aspectos de la ley que no tocamos, hay 1000 beneficios de la ley que si uno se pone a analizar cada mandamiento, esto sería muy lindo, muy, muy rico en contenido, muy extenso. Pero bueno, me quedo con esto, por lo menos en esta presentación, ¿no? Los que guardan la ley son los que tienen fe realmente. Los que no tienen fe son los que eligen no guardar la ley. Y el cuarto mandamiento que vos mencionaste antes es para mí de los 10, tal vez el cuarto sea el que más fe necesitamos para guardar. Por eso la gente que no tiene fe es el mandamiento más atacado por la gente que no tiene fe. Exacto, tal cual. Sí, sí.
Eso La lo verdad es vemos. que un tema súper apasionante. Creo que a todos nos quedó algunas preguntas como para volver al texto bíblico, para volver a estudiar un poquito más. Tenemos el link ahí, vos también que nos estás mirando, tenés el link acá abajo para poder descargar y profundizar un poco más sobre el tema. El pastor Norberto también tiene su canal de YouTube y también tiene temas y toca temas muy interesantes. Pastor, ¿cómo lo encontramos en YouTube? Para las personas que quieren seguir Y investigando. es PR es la contracción de pastor, ¿verdad? PR Norberto González. Le vamos a dejar abajo en la descripción el link para que puedan ir al canal del pastor y puedan buscar más materiales. Perfecto, la verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado, Pastor. Realmente ha sido un gusto para nosotros y gracias a ustedes que nos están mirando por acompañarnos un capítulo más de esto. Nos encontramos el siguiente capítulo, también tenemos algo importante que contarte, una nueva creencia que estudiar y nos despedimos entonces ahora para que puedas también disfrutar de esta verdad que estudiamos hoy. El Señor te bendiga, nos vemos.